Ricardo querido, ¿cómo andás? Primero te veo feliz porque creo que uno es bendecido cuando le toca. En su horario, no a cualquiera le toca que en su horario de programa pase un milagro de que tengamos un papa. Y digo, porque a vos te tocó en la otra radio colega, en la radio del Diario 1, en tu tira del mediodía, nada más ni nada menos que dejar de lado la información deportiva para hablar de un papa que sí sabemos es fanático del tenis, como dijo Nachito. Claro, por supuesto, claro que sí. Muy buenos días para todos ustedes. Bueno, otro día desapacible, estamos... Ahí yo sé que, Ricardo, vos me estás escuchando perfectamente, pero se ha cortado el audio, has quedado congelado en la imagen del canal de YouTube y ahí la está buscando retomar Martín. Che, a ver, vos sabés que me quedé, Nachito, con el tema del tenis, no sé si ustedes también, porque yo escuché algo del fútbol también. Ahí lo tengo a Ricardo. No, que decía Ricardo que el Papa es fanático del tenis, decía Nacho, aportaba. Por supuesto. Claro que sí, sí. Además tuvo un cuarto de siglo en el Perú, ¿no? En Chiclayo, donde él le dedicó un saludo en las primeras palabras que dirigió siendo el sumo pontífice, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, vamos a esperar que continúe con el legado que dejó Francisco, un papa que se llevó a la tumba, vuelvo a insistir, ese secreto, ¿por qué no volvió a su tierra natal, no a la Argentina? ¿Te parece que se lo llevó? ¿Te parece que es un secreto? Porque si uno utiliza un poco la lógica... Sí, pero si uno utiliza un poco la lógica, entiende de que estamos tan divididos en algunos puntos que él ese es el motivo. Para mí ese es el motivo central. Bueno, ese es el motivo. Por eso central. él no quiso ni de un lado ni de otro. Y fíjate vos que estábamos tan divididos que tampoco hubo una buena señal de los gobernantes argentinos dejar las diferencias. Yo decía acá, como una cuestión utópica, hay países que se mueven en ese tipo de situaciones. Estados Unidos, cuando murió el último expresidente, donde vos vas a ver, más allá de las diferencias, a todos los presidentes sentados en el mismo lugar, digamos, en la misma línea. Y no hubiese sido una locura que acá los presidentes y los expresidentes argentinos que estuvieron dentro del mandato de Francisco hayan estado sentados todos juntos. No hubiese sido hasta una buena señal para con la gente. ¿Vos sabés una cosa? Yo estoy convencido que esa sentencia que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen es así, y los argentinos tenemos los gobiernos que nos merecemos. Uh-huh. Fíjate vos, te doy un solo dato histórico, ¿no? Cuando asume Alfonsín a la presidencia en el regreso de la democracia, la Argentina tenía un 12% de pobres y 40 años de democracia. Mirá que en 40 años de democracia pasaron distintos gobiernos, ¿no? Ahora tenemos más del 60%, o sea, un fracaso rotundo de la política. Y eso es porque no es cuestión de Estado. Pero yo no quiero entrar en detalles políticos porque estoy aquí para hablar de deporte, ¿no? Bueno, pero a ver, somos parte de la sociedad y yo sé que vos tenés una opinión formada, una vida transitada que tiene que ver con la experiencia y que por ahí, digamos, podés estás habilitado para hablar de cualquier tema, Ricardo, vamos a ser claros, más allá de la pelota. Yo te quiero agradecer, ¿no? Pero yo pertenezco a una ideología que después fue invadida por la corrupción, como es el peronismo, y hoy se confunde, porque el peronismo que vemos hoy no es el que yo conocí, no es el que yo pude palpar con el sacrificio que hicieron mis padres, por ejemplo, desde muy pobre, gente muy humilde, ¿no? El caso de mi padre, que fue castigado, fíjate vos, por mis abuelos maternos, porque los padres de mis abuelos maternos, o sea, mis abuelos maternos eran de clase media italiana, y yo ya lo dije aquí varias veces, le cobraban el alquiler de un rancho en el corazón de la lona, simplemente porque se había enamorado de un negro peronista que era mi padre, que se dedicaba a abrir las veredas, ¿para qué? Para que pongan los caños de agua corriente, y los sueldos, ¿sabés cómo los cobraba mi papá? En esa época, y yo era muy chiquito, pero ya sabía, ¿no? Lo cobraba con bonos, le daban bonos.
Bueno, llegó Perón, le dio todas las conquistas sociales, pero por eso es muy... después se fue degenerando, ¿no? Se fue degenerando esa ideología que en definitiva, una doctrina Y fíjate que vos fue que realmente... yo decía ayer, y con esto, si querés, lo dejamos ya de lado la cuestión política. Yo decía ayer de la tristeza que me invadía, y la tristeza, impotencia, porque uno piensa, más allá de que esté más afín o no afín con algún sector político, que todos hacemos políticas y todos tenemos un lineamiento político, hay que decirlo a esto. Sería ingenuo pensar que nadie cree en nada ni quiere nada. Eso es una utopía. Y yo confiaba mucho en que se dé ficha limpia, pero dejá de lado las cuestiones políticas. Yo hablaba de la transparencia que un país de 40 años de democracia debe tener hacia adelante para con la política, para con quien yo voy a dar el voto, que va a cobrar un sueldo que se lo merece, que está por sobre la media de cualquier mortal en la Argentina, como es un senador a nivel nacional. Y que se dejen de lado las mezquindades o mirar las pelusas de los ombligos de cada lado, o de quién era la ley, o si esa ley favorecía a quién, y ir hacia adelante, mirar hacia adelante, donde la nueva generación de políticos sea lo más transparente posible. Y no se dio. Totalmente de acuerdo. Bueno, hoy yo estoy seguro que el mundo Colón está esperando cómo formará el equipo, está esperando si Iliana lo va a levantar. Juega frente a un equipo que es uno de los dos peores del ascenso, hace 829 minutos que Talleres Remedio Escalada, que paradójicamente tiene los mismos colores en su camiseta que Unión, y si los dos entran a la cancha con las camisetas originales, se va a reeditar desde el punto de vista del color del atuendo, o de los atuendos, el clásico, ¿no? Pero a mí me preocupa otra cosa en Colón. A mí me preocupa la parte institucional. ¿Por qué? Yo lo comparo cuando vivió el mundo Colón el Disneylandia con el delincuente que está sobreseído por ahora por la justicia, libre de cargo, de culpa y cargo, cuando sus integrantes de la banda, o sea, Pradolini, que era el síndico en ese momento, Carlos Marín, que era el tesorero que se cansó de firmar cheques en blanco, y también el secretario Marcelo Maglianesi, bueno, sin embargo tuvieron la época de oro de Colón. Sin embargo, yo fui cantando los errores que estaban cometiendo, y ¿sabés qué? Me ligaba el insulto en ese momento de alguien que era un colonista de aquello, como mi suegro, Jacinto D'Angelo, ¿no? Cuando venía a comer a mi casa, me acuerdo, yo le hacía el asado aquí los domingos y charlábamos y salía el tema Colón. Si yo llegaba a hablar mal de Lerche, sí, él se enojaba conmigo. Bueno, pero así se fue multiplicando todos esos enojos en el mundo Colón para alguien como quien este periodista iba más allá, iba hasta el hueso, ¿no? Y tratando de investigar. Y así terminó Colón. Lerche lo fundió, lo puso de rodillas, lo descendió. Apareció Viñati para sacarlo del salvataje. Bueno, una vez más. Bueno, y ahora me preocupa a mí la parte institucional. Pero ¿por qué me preocupa la parte institucional, Dani y Mesa? Me preocupa porque no veo acción. Primero, el factor humano, ya lo dije, le soltó la mano limpia y lisamente o llanamente el bicho Godano a sus compañeros de comisión directiva que le están renunciando. Está aferrado al sillón de director general un tipo que ha fracasado como Iván Moreno y Fabianesi. El equipo está a los tumbos, está muerto. Eso me preocupa a mí. Que no convoque, porque cuando en el próximo libro de pases Iliana le pida a algún jugador de categoría, como la tiene que pedir, sí, que esté de acuerdo a la historia de Colón, van a decir que no tienen recursos económicos, y Colón termina de recibir en este momento una tonelada de plata, porque entró la plata de Chancalay, de Mesa, bueno, y de otro jugador que ahora se me escapa Pierotti, la memoria, Nachito. Pierotti, ahí está, era Pierotti. Bueno, y no sé, la gente quiere saber qué es lo que se va a hacer con esa plata. Sin embargo, mudo. El bicho Godán
mudo, no habló en el momento en que entraba la pelotita. Porque junto a Negrete me decía a mí, nosotros no hablamos, Ricardo. Sí. Bueno, está bien. A medida que iban pasando las fechas, cuando se iba cayendo todo, iba apareciendo la figura de Viñati. Que, claro, Viñati un día, y esto en un reportaje icónico que le hizo el genio de Darío Piñata en Gol, en su ADN, a la mañana, Viñati le dijo, yo estoy a disposición de Godano. ¿Dónde están los juicios? ¿Dónde están las deudas que le dejamos nosotros? Y sabés una cosa, tuvo tanta repercusión, menos en los oídos de los responsables de la comisión directiva de Colón, que nunca lo llamaron a Viñati. Pero no solo a Viñati, no lo llamaron a Magdalena, no lo llamaron a Luciani, no lo llamaron a Gustavo Abraham. ¿Para qué? Para que le tiren salvavidas, ideas. ¿Te das cuenta? Porque no todo es plata, sino es idea generar recursos. Y Colón es una marca muy importante y eso es lo que me preocupa a mí. Porque ahora Colón el domingo puede ganar, seguro porque con la camiseta, le va a tirar la camiseta a Colón y con eso ya tendría que ganarle. Aunque hoy, en el fútbol de hoy, nadie gana con la camiseta, claro. ¿No? Pero bueno, vamos a suponer que sea un partido recontraaccesible como el que espero yo que sea, ¿no? Bueno, de este Colón no espero nada, no espero nada, porque el problema es Colón, primero y fundamental, primero y último, digo, el problema es Colón, desde el punto de vista deportivo. Bueno, y después lo otro, yo espero una reacción de Godano, que hablen. Vos sabés que hay una cláusula, saben, chicos de la mesa, y también a los oyentes lo digo, Nacho siguió el tema también conmigo, la dirigencia del bicho Godano le hizo una cláusula cuando fue a firmar Sanguina el contrato, y la cláusula tenía que ver con que si se lesionaba en la misma rodilla, afectada en el choque o el accidente motociclístico que tuvo en la Asociación de Paraguay, se liberaba de la responsabilidad del club. Sin embargo, no lo han aplicado. Están esperando que se responda. ¿Y quién banca? ¿Quién le paga a Sanguina en este momento todo esto? Díganme, estando esa cláusula, pero nadie explica. Según Flavia Estelec, la secretaria de prensa, dijo que los dirigentes le han prohibido a los médicos y kinesiólogos hablar con la prensa. Y ayer me entero, vos Nacho sos testigo, que no es así, porque Melanie Rivas, nuestra informativista de deportes en el Grupo 1, nos dijo que, fíjate vos, era el cuerpo técnico del Pata Pereira. ¿Dónde está entonces la verticalidad en la comisión directiva de Godano? Estas son las cosas que me preocupan a mí, más allá del resultado y el partido del próximo domingo, ¿no? Y no sé, si ustedes me preguntan qué es lo que pienso, no sé, no tengo elementos como para poder darle, muchachos. Bueno, Ricardo, me quedo con esto último que dijiste antes de estos minutos respecto a la ilusión de que Colón tenga un partido bastante simple el próximo domingo. Por supuesto, pero hay que resolverlo, hay que resolverlo. Bien. Porque son 11 contra 11, ¿no? Y eso es lo primero que le dice un director técnico a sus jugadores cuando mirá, yo estuve conversando con Rolón, ¿no? Rolón no es Gabriel Rolón, es otro, es Cristian Rolón, creo que es el director técnico o tiene otro nombre pila, que ahora se me fue, de Talleres de Remedio de Escalada. Yo le hice una pregunta clave: ¿no te preocupan los 829 minutos que Talleres, tu equipo, no hace goles? Y me dice, Ricardo, yo estoy manejando un grupo que lo único que tiene es ganas de trabajar, pero que todavía no le hemos encontrado la vuelta. Entonces, yo me imagino que en la charla táctica, técnica, estratégica de antes del partido, Rolón le dirá a sus muchachos, le dirá, somos 11 contra 11, olvídense que hace 829 minutos que no hacemos un gol, pero ahora empieza un partido nuevo y están en ustedes tratar de quebrar esa racha. Si lo consigue, no sé. Yo le pregunté por Brian Fernández y me dice que lo están llevando de a poco. Sabemos nosotros que iban a evaluar si lo iban a convocar para este partido, precisamente de este fin de semana aquí en Santa Fe de la Veracruz.
Pero si querés vamos al regalito. Vamos, Ricardo, a ver qué teníamos hoy. ¿Qué preparaste hoy? Mira, hoy lo tenemos a Vargas Llosa, que Bien. realmente habla de un tema que es para pensar, ¿no? Fíjate, habla de la vejez. A ver. Y es que a los viejos la gente tiende a apartarlos. Es como si quisiera que se murieran de una vez, que no sirven ya para nada. Y no es verdad. Yo creo que la vejez, hombre, no sirve para ciertas cosas, ¿no? Pero hay una expresión en inglés, en Inglaterra, que es a man for all seasons. Bueno, un hombre para todas las estaciones. Yo creo que esa es una expresión muy exacta. Es decir, la vejez, por una parte, significa un deterioro, desde luego, físico de las facultades, pero al mismo tiempo, la vejez significa acumulación de experiencias, lo que entraña una cierta sabiduría que no pueden tener los jóvenes. La sabiduría que da el haber vivido tanto, el haber pasado por tantas experiencias, el haber visto tantas cosas. Entonces, hay en la vejez algo que debería ser más respetado, más reconocido. Bueno, ahí está. Una reflexión realmente sumamente importante, y fíjate de quién, ¿no? De un premio Nobel de Literatura, que ha dejado para todos los tiempos en su legado, después de partir al descanso eterno no hace mucho tiempo, varias obras que yo me las he comido, ¿no? Me parece interesante y viste que somos de copiar bastante, miramos hacia afuera, los argentinos miramos mucho hacia afuera. Sería interesante buscar aquellos que tengan ganas, situaciones respecto a la persona mayor y cuál es el valor que se le da en otros lugares del mundo. Y si uno dice qué valor se le da a las personas mayores, creo que me parece uno de los ejemplos, puede llegar a ser Japón, puede llegar a ser China, Corea, en donde más allá de la situación de que porque soy mayor tal cosa, la atención a escuchar al mayor. Porque por algo uno tiene recorrido un tiempo distinto en la vida. Cuando yo te digo, y acá te voy a tratar de mayor, Ricardo, cuando yo te digo a vos, ¿cómo no vamos a hablar de política? ¿Entendés? Vos podés hablar de cualquier tema acá. Tiene que ver con ese respeto, porque tenemos unos añitos más, no muchos, pero con ese respeto hacia el mayor, más allá de por ahí opinar distintos o no. Bueno, coincidimos en casi todo con Ricardo, pero nos falta eso, ese respeto hacia el mayor. No lo tenemos, lo estamos dejando de lado. Y no sé si podés coincidir, porque todos tuvimos abuelos, todos tuvimos, o casi todos han tenido la suerte de poder transitar con abuelos, abuelas, y esos momentos que teníamos, o qué figura tienen los abuelos para cada uno de nosotros, y ahí reflejar ante la persona que es mayor. Me parece que hay que buscar esa empatía cada vez más. Cuesta en esta sociedad, pero habría que ir por ahí. Totalmente de acuerdo. Sí. Yo tengo grandes recuerdos, ¿no? Pero fíjate vos que yo ya siendo adolescente había interpretado la reacción que tuvieron mis abuelos maternos, por ejemplo, con quien yo los adoraba, ¿no? Pero bueno, ellos habían sido formados, habían sido educados en Europa, en la época de la guerra, te podés imaginar vos una educación totalmente distinta. Pero bueno, de cualquier manera, nos hicieron sufrir muchísimo porque esos pesitos que le pagaba de alquiler mi madre con mi padre por el alquiler del rancho que tenían enclavado en Media Manzana, que era de ellos también, por supuesto, de clase media italiana en ese momento, realmente espectacular. La parte económica, digamos, no tenían ninguna necesidad de ello económica. Pero bueno, son lindos recuerdos en definitiva que me ayudaron a crecer, a mi hermano y a mí, y bueno, y aquí estamos. Y no me arrepiento porque he tenido una infancia muy feliz en ese rancho con paredes de adobe. Ricardo, excelente fin de. Pasar lindo, comer rico, disfrutarlo en familia, que sé que lo haces mucho el fin de semana. Por supuesto. Y vas a estar muy atento al partido de Colón, porque te vas a sentar como un hincha más de los equipos de Santa Fe,
Por supuesto, por supuesto. A ver el partido. Pero con la obligación, ¿sabes qué? Con la obligación de tratar de entender lo trascendente, no lo circunstancial. Y para mí el resultado es algo transitorio, ¿no? Bueno, pero eso lo de todos los tiempos. Buscar lo trascendente lo da cuando uno empieza a tener un tiempo recorrido. Claro, pero ahí está el tema, ¿no? Bueno, gracias, querido, por esta oportunidad que me dan.